Amigos, sean todos bienvenidos a Cara a Cara, un torneo electoral inédito. Abrazan las elecciones del próximo 5 de mayo. ¿Y cuáles son los desafíos que enfrenta en este sentido el electorado panameño? Hoy vamos a hablar del escenario político, cómo se presenta y qué es lo que prosigue de aquí al próximo 5 de mayo con Javier Ordinola, experto en temas electorales, porque es nuestro invitado de hoy aquí en Cara a Cara. Licenciado Ordinola, qué bueno tenerlo en Cara a Cara, sobre todo como experto en temas electorales. Viendo este escenario, este panorama político, una oferta electoral que no termina todavía de concretarse, y tal vez arrancaríamos con esta pregunta, por su experiencia, ¿le genera a usted tranquilidad o preocupación el escenario como se vislumbra en este momento en nuestro país? Bienvenido. Sí, gracias Dorca. Buenos días al público de Cara a Cara. Agradezco la oportunidad siempre para tratar de hacer docencia, que creo que es lo que hace falta mucho al ciudadano para que el día 5 de mayo pues, logre emitir un voto razonado, un voto informado y que se conozca todas las etapas del proceso electoral. En efecto, Dorca es un torneo electoral algo inédito por la situación de algunos candidatos, no solamente candidatos presidenciables, sino también candidatos a otros puestos de elección. No debemos dejar de lado que existen todavía procesos que no definen la oferta electoral a nivel nacional. Hay unos procesos de impugnación que hasta donde tengo entendido no se han resuelto. Hay una situación de una petición de inhabilitación contra una candidata que ostentaba el cargo de subsecretaria de la Asamblea Nacional. Y dos candidatos presidenciales metidos en problemas, ¿no? Es correcto, así es. Y también hay situaciones de procesos penales electorales que le están siguiendo a algunos candidatos de partidos políticos y de libre postulación. Entonces, todavía no está definida la oferta electoral, a pesar de que ya nos adentramos digamos, a la parte fundamental de todo proceso electoral, que es la campaña. Ya hemos observado en días pasados el primer debate electoral. ¿Cómo lo evalúa usted, por ejemplo, ese debate donde el espíritu de un debate es conocer las propuestas de los candidatos, pero no sé si al final del camino ese objetivo se logró? Particularmente siento que los tiempos de preguntas y respuestas siento que no eran los adecuados. Siento que los candidatos, ninguno logró esbozar lo que se pretende en un debate, que es que nos puedan decir, de acuerdo a la interrogante o a la pregunta que se hace, cómo van a desarrollar las soluciones a los problemas que se plantean en la interrogante. ¿Pero eso era porque no estaban preparados o eso fue porque su estrategia a lo mejor era otra? Puede ser que ambas. Probablemente me inclino más por pensar que la estrategia no fue ir a responder con relación a las propuestas de gobierno que tenían cada uno, sino a ver cómo golpeaba y cómo dejaba mal parado al oponente. Siento que hubo un poco de eso. Siento que los candidatos en algún momento se vieron descontrolados, como primero aclarar o reatacar o contraatacar el ataque inicial de quien, por ejemplo, los incluía dentro de sus respuestas, y siento que ahí se perdió tiempo. Probablemente también esto los sacó de concentración y no se cumplió lo que aspirábamos a quienes vimos el primer debate, es decir, la presentación de propuestas concretas relacionadas a la interrogante que en su momento se hace. Claro. Ahora, licenciado Ordinola, el no tener en este momento una oferta electoral clara en los diferentes cargos de elección popular
acrecenta, de acuerdo a su experiencia, la indecisión de los panameños. Y lo digo porque cuando usted palpa, conversa con el panameño y les dice, ya tienes tu candidato, no sé si es porque no conocen muy bien las propuestas o no sé si es por el mismo escenario que estamos viviendo en Panamá y dicen, no, todavía estoy indeciso, no sé por quién votar. Esto lo está generando tal vez que no haya una oferta electoral clara o lo genera el tema de que no hayan tal vez algunas propuestas que sean desde ya íconos. En otras administraciones o en otras elecciones tal vez veíamos cosas muy puntuales de parte de los candidatos o le agrego un elemento más. No son 4, no son 2, no son 3, son 7 candidatos en este momento, u 8 candidatos en este momento los que están allí en esa contienda electoral. Sí, sí, definitivamente que ese es un punto medular, una papeleta de votación con 8 candidatos y créame que van a ser 8 porque la situación del señor Martinelli una vez superada, esperamos que se superen los tiempos, puede traer como consecuencia la participación como principal del candidato a la vicepresidencia de esa alianza, o sea que definitivamente van a ser 8. Pero usted qué piensa, y hago un alto ahí, licenciado Ordinola, aparece en la papeleta el señor Martinelli, aparece en la papeleta el señor Mulino, ¿cuál de los dos? Porque mire por dónde vamos y todavía este proceso de inhabilitación no se ha dado. Tal vez el tema de los tiempos va a ser importante para el electorado. Sí, definitivamente todo va a tener, digamos que considerar el tipo de proceso, el procedimiento que vaya a realizarse ante la jurisdicción electoral. Y fíjese que no hablo del Tribunal Electoral porque yo particularmente siento que aquí debiera haber una participación por parte de la Fiscalía General Electoral. El tema de que sean 8 candidatos, el tema de la indecisión de si el señor Martinelli va a la cabeza o es el señor Mulino, probablemente no creo que haya una confusión tal como se ha pretendido decir. Yo creo que el ciudadano está claro de que esto tiene que definirse en un momento a otro, pero la cantidad de candidatos que hay, una campaña que dura en esta ocasión 90 días, hay que recordar que en el 19 duró 60, era el tiempo de campaña, el periodo de campaña era mucho más corto. Esto se va a extender mucho más que la experiencia pasada. Ojalá los candidatos lo aprovechen como de lugar. Hay un voto duro de cada uno de los candidatos, ya sea por su afinidad partidaria o ya sea por su afinidad muy personalista con el candidato. Definitivamente hay un segmento de la población que todavía no tiene claro a quién va a privilegiar con su voto y casualmente para eso es este periodo de campaña, para que los candidatos logren convencer a esos indecisos y también, ¿por qué no?, pretender que los que ya tienen determinado su voto el día de hoy, en el transcurso de ese periodo de campaña puedan convencerlo de que él es un candidato que pudiera definitivamente tratar de resolver los problemas del país. Claro, vamos a ir a la primera pausa, licenciado Ordinola. Mire, hay 300.000 jóvenes que van a votar por primera vez. ¿Qué busca la juventud en esa persona que aspira a dirigir las riendas de nuestro país? Esto es un tema de segunda vuelta, que sería interesante abordarlo, pero también está el tema de las encuestas. ¿Usted cree en las encuestas de carne y hueso, como decía una expresidenta de este país? ¿O realmente las estadísticas y los números al final del camino sí pesan, sí marcan? Y el otro tema importante que vamos a tratar de abordar es este tema del porcentaje. No hay una persona en este momento, un aspirante que esté de una manera contundente, firme, no por lo menos de los que están en este momento en firme, liderando esas encuestas. ¿Cómo se hace? ¿Con cuánto ganará? ¿20, 25, 30%? Esto realmente le dificultaría a la hora de gobernar. Es decir, hay que ver el escenario completo, no solamente a la hora de las elecciones, sino lo que pasaría posteriormente. Trataremos de abordar todos esos temas, lo haremos cuando regresemos de la siguiente pausa comercial. Acompáñenos, esto es Cara a Cara.
Amigos, estamos de vuelta. Esto es Cara a Cara, hablando con el licenciado Javier Ordinola. Voto joven, arriba de 300.000 jóvenes votarán por primera vez. ¿Qué buscan realmente en el próximo líder o quien aspira a ser el próximo inquilino del Palacio de las Garzas? Y también el reto para ese electorado, el desafío que tiene en este momento, cuando en un primer debate ni siquiera se pueden conocer a ciencia cierta cuáles son esas principales propuestas, licenciado Ordinola. Sí, un segmento importante, más de 300.000 jóvenes que van a votar por primera vez. Y en efecto, mencionaste una palabra importante, líder. O sea, va a ser muy importante que la juventud en efecto vea o identifique entre algunos los candidatos que están buscando la presidencia de la República ese liderazgo. ¿Pero hay ese liderazgo en los candidatos? ¿Usted lo ve? ¿Usted lo percibe? Siento que sí. Ahora, es importante establecer este segmento de la población, en efecto, cómo lo ve. Y yo quiero traer como ejemplo, y ahí ato otra de las respuestas a las interrogantes, el tema de las redes sociales. Definitivamente el joven se maneja a través de redes sociales. Las redes sociales son importantes para las campañas electorales. Siento que todo cuarto de guerra, toda campaña tiene que tener un personal idóneo trabajando el tema de redes. Y creo que por ahí es la forma de tratar de convencer a los jóvenes. El que está en redes ya tiene una ventaja. Por ejemplo, hay candidatos que son tiktokeros, por ejemplo, por decir algo, ¿no? Es decir, ya van amarrando un sector de la población, ese sector de la juventud. Yo particularmente siento mucha presencia, yo no estoy en el mundo del TikTok, pero sí uso las otras redes sociales y veo mucha presencia interesante, sobre todo en Instagram, de la mayor parte de los candidatos. Entonces, el uso de las redes... hay un dicho que dice en el marketing político, diciendo mucho o hablando mucho o diciendo poco. O sea, el tema de las redes usted no puede utilizar las redes como los medios tradicionales. Y la juventud ha desarrollado un gusto con relación a eso. Y le iba a mencionar, Dorcas, el tema de la protesta contra el contrato minero, contra la ley 406, que hubo un despertar de la juventud a través de redes sociales. Ellos mismos se convocaban y ellos mismos se reunían. Entonces, habrá que ver qué candidato tiene ese liderazgo para convocar a la juventud, para convencer a la juventud, presentando propuestas que sean inclusivas para este segmento de la población, que es importante. Claro, es que eso iba, licenciado Ordinola, porque, a ver, las redes sociales le dan a nuestras generaciones de hoy en día esas herramientas que tal vez no habían en el pasado. Y hablo de que de repente las personas podían ser engañadas. Te prometo el puente, pero el puente nunca llegaba. O te obsequio esto que te resuelve el día de hoy. Y ese voto ya estaba comprometido, porque el votante iba y ejercía su voto por ese que le hacía una promesa. Hoy en día es distinto. Yo escucho a muchos jóvenes decir, no estoy seguro, pero voy a ver sus propuestas. Por eso le decía, ese desafío para el candidato de captar ese voto y también para ese electorado, es interesante poder analizarlo. Es decir, voy a escoger realmente al menos malo o al que yo considero pueda ser un líder dentro de esa candidatura. Sí, definitivamente estoy de acuerdo. La gente se engaña, la gente piensa que porque la juventud de repente usted la ve en otras actividades. Mucho se dice que están ajenos a lo que está ocurriendo. Yo siento que eso no es cierto. Hay que tener mucho cuidado con eso. Yo siento que el joven es un individuo, un ciudadano que está reflexionando, que está verificando los antecedentes de los candidatos, que están verificando cuáles son sus propuestas y cuáles son las propuestas realistas, porque podemos prometer mucho.
Y en efecto, estamos viendo en varias campañas promesas o pretensiones de soluciones a muchas cosas. Cuidado, hay que tener mucho cuidado, hay que saber identificar cuáles son las realistas y si en efecto todo eso que nos están prometiendo al momento en que accedan al gobierno la van a poder cumplir. Hay que tener mucho cuidado y siento que el joven lo está haciendo, lo está realizando. ¿Son las redes sociales, licenciado Ordinola, también ese freno para que los candidatos se cuiden un poco más? Por ejemplo, en carnavales muchos optaron por ir a las comarcas, nada de show, nada de lo que hemos visto en otras contiendas electorales. ¿Siente usted que también el tema de no ser criticados, de no ser cuestionados, ya sabemos que hay una fotografía y los comentarios que vienen bajando o son a favor o son en contra? ¿Se cuida más el candidato de hoy en día a los diferentes cargos de elección popular precisamente por esto, para no ser tan cuestionados en redes? Por supuesto, y es que lo que se publica en redes se queda en las redes. O sea, ya no hay manera de eliminarlo. O sea, lo que usted dijo hace 2 años o 3 años, se lo sacan y eso se está utilizando mucho en las campañas y se denominan las campañas negativas, que de repente, bueno, en un momento determinado tuve una posición con X situación, ¿verdad? Y ahora estoy pretendiendo o cambio de opinión con respecto a eso que dije hace unos años, y se utiliza la red social para en alguna medida, no digamos desenmascarar, pero digamos publicitar la verdad de lo que él consideraba hace un tiempo. Y siento que sí, definitivamente los candidatos van a cuidarse mucho de qué es lo que dicen, qué es lo que hacen, en dónde se meten, porque yo creo que eso va a ser considerado. Me hablabas también de un tema de las encuestas, Dorcas. Sí. Las encuestas son una especie... ¿Usted cree en las encuestas? Vamos a arrancar por allí. La encuesta es una fotografía de lo que pudiera pasar hoy. O sea, una encuesta no va a predecir cuál va a ser el resultado de una elección. También depende de quién la paga, ¿no? Depende de quién la paga, depende de la publicitaria que la lleve a cabo, depende de la técnica que se vaya a realizar. Y hemos visto en muchos procesos electorales en Latinoamérica que no necesariamente ganó el que marcaba primero las encuestas. Eso ha pasado en Costa Rica, ha pasado en Perú, ha pasado en Guatemala, ha pasado en Chile, en diferentes países, y en los últimos procesos electorales hemos visto que los resultados de las encuestas no han atinado a quién gana una elección. También me mencionabas algo del tema de la segunda vuelta electoral. Sí. Este es un tema que se ha venido analizando, no de ahora, desde la elección del año 94, en que ganó el doctor Pérez Valladares con un 33%. Se ha estado hablando de la posibilidad de traer la segunda vuelta electoral. Lo primero que debo decir es que, a juicio mío, la segunda vuelta electoral se pudiera instaurar si hay cambios constitucionales. Segundo, la posibilidad de que en el país se permitan las alianzas preelectorales no va a hacer que funcione una segunda vuelta electoral. Y esto lo digo porque, fíjese, en esa elección a la que me acabo de referir habían 8 candidatos. Se ganó con el 33%, pero posterior a ello han venido otras elecciones en donde no ha habido esa cantidad de candidatos y las diferencias porcentuales se han venido elevando, un 47%, Martín Torrijos, el señor Martinelli con un 60%, pero volvimos y caímos en un 33% en la última elección. Y nuevamente sale a la palestra la posibilidad de la segunda vuelta electoral. ¿Hubiera hecho la diferencia si en esta elección hubiésemos tenido segunda vuelta, señor Ordinola? Probablemente sí, porque a diferencia de la elección del 94, en donde también hubo esta cantidad de candidatos, recordemos que todos eran postulados a través de partidos políticos. En ese entonces no había la posibilidad de un candidato presidencial por la libre postulación. Hemos visto que esto se superó, hay candidatos a la presidencia por esa vía, y siento que la libre postulación se ha venido consolidando y ya son competidores que deben tomarse en cuenta. Entonces, en esta elección en particular, quien vaya a ganar la elección, no soy pitonizo ni nada de eso,
pero siento que quien vaya a ganar lo va a hacer con un porcentaje no tan alto, que definitivamente siento que la legitimidad de origen pues va a verse afectada. Y también hay que considerar cómo quedaría compuesta la Asamblea Nacional por el tema de aquel de la gobernabilidad de quien ocupe el Ejecutivo a partir del 1 de julio de este año. Claro, y por eso decía, el escenario no solamente el que vivimos en este momento, sino luego del 5 de mayo, dependiendo de ese porcentaje, dependiendo de cómo quede conformada la Asamblea Nacional. Vamos a la pausa, será la última, licenciado Ordinola, pero mire, hay un tema que me llama la atención, que está en la palestra también, campañas sucias versus realidades de los candidatos. Yo creo que ese es un tema muy importante que vamos a abordar en el próximo bloque, ese y otros temas, pero lo haremos cuando regresemos de la siguiente pausa comercial. Acompáñenos. Amigos, ya estamos de vuelta. Esto es Cara a Cara. Campañas sucias versus realidades de los candidatos. Hay una línea como muy delgada, obviamente para la persona que siente que están practicando campaña sucia en su contra. ¿Qué piensa usted? Digo, las campañas sucias debemos erradicarlas de los procesos electorales. En el contexto de ellas, pues sí observamos la posibilidad de llevar a cabo las campañas positivas o las campañas basadas en propuestas, pero también existe la posibilidad de la campaña negativa, porque a diferencia de la campaña sucia, es una realidad o una situación que los candidatos han podido haber vivido, algún problema judicial, alguna situación familiar. El tema de la familia es un poco delicado, yo no me atrevería jamás a decirle a nadie que implemente ese tipo de campañas. Creo que la familia es sagrada, pero lo vemos dentro de lo que es el contexto de las campañas negativas. Disculpe, definitivamente. Entonces el pacto ético, ¿por qué fue firmado? Si es lo que nosotros estamos viendo en redes sociales a cada momento. ¿Tiene sentido? Creo que eso hay que ponerlo en la balanza también. Sí. Se firma pero no se cumple. Exactamente. Yo a veces he definido que la firma del pacto ético electoral es una, no sé, es un tema de la simple fotografía y no hay la verdadera intención. Ojo, quiero hablar de la campaña, de la organización de la campaña, porque probablemente el candidato quiere evitar entrar, digamos, en estas situaciones, pero a veces los asesores de campaña le dicen al candidato, no es necesario hacerlo, tienes que golpear, y a veces se utiliza penosamente la campaña sucia. Ojalá no se dé en lo que falta de nuestra campaña electoral. Quiero, licenciado Ordinola, cerrar con este tema, porque esta semana precisamente veíamos a un grupo de personas ir al Tribunal Electoral para cambiar el requisito para ser jurado de mesa, y decían ellos evitar el juega vivo. A estas alturas eso, no el tema de ser viable, ¿es recomendable cambiar las reglas? Dorcas, no es ni recomendable ni viable. El Plan General de Elecciones tiene una comisión encargada del reclutamiento y la capacitación de los funcionarios electorales. En los tiempos en que yo laboré en el Tribunal Electoral, esta comisión iniciaba labores de reclutamiento el año anterior de la elección. Y créame que es una de las comisiones que más se le dificulta cumplir con el tiempo exigido con reclutar y capacitar. Llegó extemporánea esa solicitud. Yo siento que esa solicitud es extemporánea y el término del juega vivo no lo entiendo. Siento que el Tribunal Electoral de siempre ha sido muy celoso en el tema del reclutamiento y la capacitación de los miembros de mesa. Aparte que yo particularmente siento que no hay posibilidades de un juega vivo o de la posibilidad de un fraude en una mesa electoral. ¿Usted descarta un fraude electoral? Yo lo descarto que pueda existir en la mesa. En la mesa porque están todos los partidos representados, de finalizado el escrutinio de cada tipo de elección, los representantes de los partidos y de los candidatos por libre postulación que estén presentes firman el acta, se le entrega copia del acta. Lo que pudiera preocupar un poquito es el tema del traslado de las actas a las juntas correspondientes.
creo que la labor de las juntas tiene que ser con mucha transparencia, tiene que ser muy cuidadosa. Evidentemente ellos no pueden llevar a cabo sus proclamaciones si no han recibido todas las actas que deban recibir, pero tienen que ser muy cuidadosos cuando, por ejemplo, decretan algún receso, porque casualmente en los recesos es que existe la posibilidad de aportar un acta que no fue el acta que se levantó en la mesa. ¿Okay? Eso se dice mucho y hay situaciones que hemos vivido en procesos electorales pasados que parecieran apuntar a que sí ocurre esta situación. Entonces, siento que el tema en la mesa de votación no es el problema. No es el problema, realmente no es el problema, y siento que este grupo de ciudadanos panameños que bien tienen el derecho a peticionar, siento que lo hacen en desconocimiento de lo que ocurre en este proceso de reclutamiento y capacitación de funcionarios electorales. Muchas gracias, licenciado Ordinola. Se nos acabó el tiempo, pero creo que usted ha podido esbozar muy bien estos aspectos que preocupan a la ciudadanía, pero que son definitivamente importantes en este proceso de elección. Entre más transparencia, yo creo que el ciudadano se puede llevar también esa tranquilidad a la hora de ejercer su derecho al voto y, como siempre lo hemos dicho, estudiar muy bien las propuestas de quienes aspiran a la presidencia de la República. Muchas gracias por habernos acompañado, el licenciado Javier Ordinola, experto en temas electorales, aquí en Cara a Cara.